Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en Diálogos Marco Escudero. Hoy tenemos un tema que para muchos es algo increíble, y este tema de la inteligencia artificial es un tema que ha entrado al mundo y con seguridad ha venido a quedarse y a desarrollarse mucho más. Hoy nos acompaña otro experto en el tema, ingeniero electrónico, don Marco Peredo, uno de los altos ejecutivos de Halasoft, que también acá en Hola, Cochabamba tienen mucho que decir y mucho que hacer, y han generado todo un impacto en una industria que normalmente no la percibimos, pero entre otras cosas está volviendo una de las principales actividades de la región. Marco, adelante, por favor. muy buenas noches, muchas gracias. Quiero partir antes inclusive de tratar de discernir la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia natural. Quiero partir de un cuestionamiento respecto a qué es inteligencia. Entonces, para ello, por favor, permítanme compartir brevemente mi pantalla y vamos a reflexionar respecto a lo que tengo para mostrarles. Es un diálogo que preparé precisamente con la intención de hacer esta reflexión durante esta charla. Es un diálogo con el famoso chatbot. Vean que aquí le pido que escriba 4 líneas rimadas que puedan usarse para comenzar un poema de amor. Y veamos el resultado. Y preguntémonos si, sin saber de dónde ha surgido ese resultado, seríamos capaces a golpe de vista de decir que no ha sido escrito por un ser humano. Luego, intencionalmente, he cambiado en mi pregunta tanto de idioma como de tema. Estoy usando inglés aquí para pedirle que haga 4 líneas rimadas sobre el gato de Schrödinger, el famoso misterio del gato de Schrödinger. Y nuevamente hay la generación de un verso manteniendo rima en inglés y sobre este tema tan separado del tema, digamos, romántico con el que inicié el diálogo. Por supuesto, si la pregunta se le hace en castellano, el resultado es igualmente interesante. Viendo estos resultados, regreso a esa pregunta que les planteo. ¿Qué es inteligencia en general? Inclusive antes de tratar de definir la diferencia entre artificial y natural, más allá de que una de ellas se basa en sistemas neuronales biológicos y la otra en sistemas artificiales. Y me resulta particularmente interesante ver cómo nosotros mismos delineamos esa diferencia, indicando muchas veces con una definición simplemente de diccionario que inteligencia es la habilidad de usar el conocimiento para resolver situaciones nuevas. Definición de diccionario, pero de alguna manera una definición circular porque vamos a tener que preguntarnos también qué es conocimiento. Sin embargo, si hacemos la misma pregunta a un sistema de inteligencia artificial, la respuesta va a ir por algo que a este sistema le resulta particularmente difícil y que para nosotros, por el contrario, sería tremendamente simple, que es más bien, por ejemplo, el reconocimiento de un rostro, que un niño de pocos meses de edad con seguridad ya lo puede hacer. Entonces, lo interesante ahí está justamente en
las aptitudes tan diferentes que son absolutamente naturales desde la más tierna infancia para el humano y definitivamente las más difíciles de programar en una máquina. Entonces, quiero retomar la palabra que usó Leandro como el elemento que percibo como la división definitiva entre lo que es y será inteligencia artificial y lo que continuará siendo inteligencia natural humana. Y es la palabra conciencia, que por supuesto estamos aún mucho más lejos de definir que la palabra inteligencia. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el verdadero diferenciador. Y fácilmente vamos a reconocer que chatbot es un sistema artificial simplemente con preguntarle qué siente o qué opina respecto a algo. Inmediatamente, el mismo sistema se va a denunciar como un sistema artificial y nos va a explicar que un sistema de inteligencia artificial no tiene opiniones ni tiene pensamientos propios, sino solamente está entrenado para simular respuestas coherentes. Entonces, ahí está un aspecto típicamente consciente propio nuestro. Somos capaces de generar ideas propias y somos capaces de opinar. Definitivamente también ahí está la barrera contra este peligro tan grande, que es evidente, que denunció Jeffrey Hinton, que es reconocido mundialmente como uno de los padres, si no el padre de la inteligencia artificial, cuando dijo, gracias a sistemas similares a chatbot, la verdad es algo que los humanos vamos a dejar de ser capaces de reconocer, porque incluso quizá de manera intencional, el mismo chatbot, a no ser que nuestras preguntas se refieran al área específica de las ciencias exactas, comete errores. Si, por ejemplo, le preguntamos sobre datos biográficos de alguien que no sea muy conocido más allá de nuestro entorno específico, digamos Víctor Paz Estenssoro, ¿dónde ha muerto Víctor Paz Estenssoro? Nos va a dar una extensa explicación de quién era Víctor Paz Estenssoro, de su importancia como político boliviano, de la gran influencia que ha tenido sobre este país llamado Bolivia, etcétera, pero va a cometer con seguridad el error respecto a su lugar de muerte y a su lugar de entierro. Y si nosotros corregimos y volvemos a preguntar, vamos a tener la sorpresa de ver que esa nueva respuesta, a pesar de ser muy apologética, nos va a decir, me disculpo, ciertamente he estado equivocado, gracias por hacerme notar mi error, etcétera, va a volver a ser errónea. ¿Por qué? Porque naturalmente no puede asumir como verdadero algo que uno de los 100 millones de usuarios anónimos le corrige. Entonces tiene que haber un procesamiento interno antes de dar por válida esa respuesta. Pero sin lugar a dudas está el peligro de que nosotros, con la mala costumbre que tenemos de dar por cierta la palabra impresa tradicionalmente en un libro y ahora la palabra proporcionada a través de una computadora, ya nos quedemos con algo falso como si fuera información. Entonces, un punto que marca claramente también el gran desarrollo de la inteligencia artificial
en este momento, más allá de sus limitaciones, es prestar atención al significado de GPT. En inglés es un transformador preentrenado generativo, o sea, un transformador que gracias a entrenamiento previo es capaz de generar lenguaje, o mejor, un conjunto de frases que tienen no solamente un nivel lexicográfico y sintáctico correcto, sino además un nivel semántico, es decir, de significado. Y sin lugar a dudas, es justamente el procesamiento del lenguaje natural el que tiene en este momento el desarrollo más alto en el área de la inteligencia artificial, y es el que nos puede dejar más confundidos respecto a la sensación de que de verdad estamos interactuando con otra persona y no con un sistema artificial. Básicamente son esas reflexiones las que deseaba compartir con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad y por permitirme compartir esta sesión.